Hola, esto es El Churros Chino y hoy vamos a hablar de números, de la historia de los números en China, de qué significa esto. Creo que se me ha ido un poco las manos, pero os va a gustar. Ay, los números. ¿A quién no le gustan los números? Que si dos cervezas, que si 30% de descuento, que si casi 100 visitas en mi primer vídeo. En fin, cuando hablamos de números, lo más probable es que estéis pensando en 1, 2... Pero todos sabemos que durante un tiempo no estuvimos utilizando estos números. Un ejemplo serían los números romanos en Europa. Los números que utilizamos en Occidente son los mal llamados números arábigos, que de hecho fueron inventados por matemáticos indios en el siglo III y IV, y que después los matemáticos árabes tomaron por allá en el siglo IX o X. Los denominamos números árabes porque los trajeron los árabes que vivían en el Magreb y al-Ándalus. De hecho, es un tanto irónico que los países árabes a día de hoy no utilicen los números árabes. Esto es porque en su momento, cuando se tomaron estos números, se crearon dos corrientes. Aquella más occidental, por tanto hablaremos de números árabes occidentales, y aquella más oriental. Por ello hablaremos de números árabes orientales. Para que os hagáis una idea de lo recientes que son estos números árabes, en los países eslavos, es decir, aquellos donde se utilizaban números cirílicos, no se llegó a adaptar los números arábigos hasta el 1700. Y en China sucedería un poco lo mismo. De hecho, hay dos teorías. Una, que los números arábigos llegaron gracias a los matemáticos islámicos en el siglo XIII o mediante los jesuitas españoles y portugueses en el siglo XVII. Evidentemente, antes de que los números arábigos llegaran al país, aquí ya había un sistema matemático, que es el sistema de Suzhou. Este sistema de Suzhou está basado en un sistema de varillas, donde cada número está representado con una serie de varillas. Las varillas rojas representan números positivos, mientras que las negras representan números negativos. Los antiguos chinos entendían claramente los números positivos y negativos, y además del cero como valor numérico. Que tú pensarás, pero a ver, ¿quién no entiende el cero como un número? Pues los romanos, por ejemplo. Es decir, obviamente los romanos sabían que cuando tenías 3 manzanas y te comías 3 manzanas, te quedaba 0 manzanas, pero no lo entendían como un número. Le llaman la palabra nula, que significa no hay, pero no lo añadían a sus cálculos matemáticos. Y es la razón principal por la que los números romanos son difíciles de utilizar en cálculos. Por ejemplo, si tú quieres hacer el número 43, no pones un 4 y un 3. Pones el número 50, que está representado con una L, después le quitas 10, que se representa con la X, y después le añades 3, y ese es el número 43. Ahora imagina que tienes ese XL 3 palitos y tienes que sumarle LX. Suerte. El hecho de que exista el número 0, aunque es verdad que en el sistema de Suzhou no se representaba con un símbolo, sino que se dejaba un espacio, permitía que los números tuvieran un valor posicional. Es decir, que si tú pones un 1 en la zona de las unidades valdrá 1, pero si lo pones en decenas valdrá 10 y si lo pones en las centenas valdrá 100. Y esto facilita mucho más hacer cálculos. En la dinastía Song del Sur, que os debe sonar de un vídeo mío, ya se incorporó el 0 como un valor numérico, que se representaba con un círculo. Pero este sistema de Suzhou ha acabado siendo sustituido por los números arábigos, que son los números que te encuentras en el supermercado, en el colegio cuando los niños hacen cálculos, en los números de las calles. ¿Significa esto que no necesito aprender ningún carácter de números para hablar chino? Los nombres de los números se siguen escribiendo en caracteres y tienen cierta importancia. Es como si aprendes español y sabes reconocer el número 20 pero no la palabra 20. Así que cuando hablamos de los nombres de los números chinos en caracteres, hablamos de dos sistemas, el chino estándar y el chino de uso financiero. Así es como se escriben los números en chino estándar. Y, aunque no he podido encontrar información al respecto, creo que se parecen bastante a la representación por varillas del sistema de Suzhou. Como he dicho, estos son los nombres de los números, por tanto no se hacen cálculos con ellos. Para eso están los números árabes. Pero sí que se utilizan en fechas, en el calendario o si quieres escribir el número de una forma un poco más elegante y tradicional. Pero tal vez lo más interesante de estos caracteres es que son los que se utilizan para hacer los números con las manos. Por ejemplo, I, R, San, Si, Wu, Liu.
7, 8, 9, 10, Otra utilidad que tiene el saber estos caracteres es para reconocer los días de la semana. Los días de la semana se escriben con una raíz y un sufijo. Por ejemplo, tenemos 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天. Para los meses del año sucede un poco lo mismo. En este caso la raíz es yue, que significa luna, y el prefijo es un número. Por tanto, cuando cambia la luna, es un mes nuevo. 一月, 二月, 三月, y ya podéis deducir el resto. Si bien es cierto que cuando se habla de precios se utilizan los números arábigos, estos muchas veces están acompañados de los caracteres chinos para designar el orden de magnitud. A ver, para los de letras, que hay un carácter para 100, otro para 1000, otro para 100.000, los números de uso financiero. A ver, esto os va a sonar un poco vintage, pero resulta que hay gente en este mundo y aún a día de hoy que expide cheques. Y en la mayoría de países, cuando se expide un cheque, la cantidad se escribe en letra. Esto es una forma de asegurarse de que alguien, así sin querer, no le vaya a añadir un cero. En el chino han tenido que adoptar una medida distinta, pues no existe la alfabetización latina del idioma chino. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y el pinyin? El pinyin es el sistema de transcripción fonética de la escritura china al alfabeto latino. Su objetivo es facilitar la lectura del carácter chino. De hecho, yo lo suelo escribir en mis posts para que la gente pueda pronunciar la palabra en chino, más allá de saber la traducción al castellano o al inglés. Pero el pinyin no forma parte del idioma chino como tal. Sí, es cierto que puede aparecer en algunas calles o que lo estudian los niños en el colegio, pero es simplemente una ayuda, no se considera parte del idioma. Por tanto, lo que hicieron fue desarrollar un nuevo grupo de caracteres que se utiliza en la banca. Por ejemplo, del 2 al 3 con los caracteres estándar solo hay un trazo de diferencia, mientras que con los caracteres utilizados en el ámbito financiero la diferencia es evidente y se evita problemas. Numerología china. Bueno, en este vídeo hemos hablado de matemáticas, de historia, de chino y ahora vamos a hablar de pseudociencia. La cultura del este asiático, incluida China, bebe de muchas supersticiones. Que es complicado en cierto modo llamarles supersticiones, porque muchas veces estas creencias o métodos curativos tenían una base científica que simplemente era desconocida, aunque sí que es cierto que muchas de las creencias están infundadas. De hecho, no sé si os suena esta historia que ha pasado recientemente. Un grupo de gente había hecho una especie de sopa de armadillo, como que un virus saltó a esa persona y luego se propagó, y 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 se propagó. Y bueno, no me acuerdo qué pasó al final, pero os debe sonar porque es muy actual, es muy reciente. Bueno, ya nadie se acuerda de esa historia. Aunque evidentemente hay gente más supersticiosa que otra, en China hay muchas supersticiones que giran alrededor de los números. Yo no voy a hablar de todas las historias que hay en internet. Simplemente voy a comentar aquellas supersticiones que he oído y que me han tocado de cerca, que honestamente creo que son muchas. El número 0. El número 0 en general ni especial ni malo. Sí que es verdad que a mucha gente le gusta porque el carácter es tradicional y como es distinto al resto de los números, como que mola más. El número 1. Podría decirse que el 1 no es bueno ni malo, pero sí que es verdad que representa la soledad. De hecho, el 11-11, es decir, el 11-11, 11 de noviembre, es el Día de los Solteros y se celebra haciendo unas mega rebajas en el Amazon chino que se llama Taobao. De hecho, la gente compra tanto que muchas veces los servidores se colapsan. El número 2. Hay un dicho chino que dice que las cosas buenas vienen en pares. Y de hecho, muchas veces lo que se hace con aquellos números que dan buena suerte es que se repiten 2 veces. También se hace con los caracteres. El carácter Xi, que significa felicidad, se suele representar en pares. Este símbolo te lo puedes encontrar en bodas, en Año Nuevo, en cualquier lado. El número 3. 3 son las veces que se reza en el budismo. Por eso habrá números que también se repitan 3 veces para representar algo bueno. El 4. El número 4, que se pronuncia como su, es homófono de la palabra muerte, que se pronuncia como su. Por tanto, se considera un número que da mala suerte.
He leído por ahí que hay algunos edificios que no tienen la planta número 4. Eso personalmente yo nunca me lo he encontrado. Pero sí que es cierto que el 4 no es un número que se celebra, especialmente el 4 dos veces. Nunca habrá alguien que haga una fiesta muy grande un día 4 o que al menos lo anuncie de esa forma especial como hoy es el día 4 o el 4 del 4. El número 5 suena parecido a la palabra yo, que es wo. Por tanto, se utiliza para hacer bastantes chistes y bromas, pero eso lo veremos al final. El número 6, liu, se parece a la palabra en mandarín liu, que significa suave o resbaladizo, en el sentido de que las cosas van rodadas. Por tanto, este número da buena suerte, especialmente en los negocios, y se considera un buen número. Por ejemplo, yo lo que he visto es que algunas personas, para expresar que algo es bueno, sacuden la mano haciendo el número 6 3 veces. Liu, liu, liu. El número 7, nada en especial. El número 8. Agárrate que vienen curvas con el número 8. El número 8 se pronuncia como pa, que se parece bastante a la pronunciación pa en mandarín, teniendo en cuenta que pa chai significa enriquecerse en mandarín o prosperar en cantonés, que te puedes imaginar todas las ideas que hay alrededor del número 8. En general se considera un número no de suerte, de buenísima suerte, y que además es un número en el que quieres hacer negocios para enriquecerte. Es tal la importancia del número 8 que las constructoras pagan dinero extra para que el número del edificio que vayan a construir sea 8 o en especial 88, pues como he mencionado anteriormente, repetir una cosa 2 veces trae incluso mayor suerte o se ve de una forma más positiva. Respecto a las locuras que se han llegado a hacer para conseguir un número 8, voy a leer la lista. En el 2003, el número de teléfono más 86, que es el prefijo que tenemos aquí en China, 28, 88, 88, 8888, se vendió a las Sichuan Airlines por $280.000 americanos. Este es buenísimo. La apertura de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008 empezó el día 8 del mes 8 a los 8 minutos y 8 segundos de las 8 de la tarde. Ahora, aerolíneas. El Singapore Airlines reserva todos los vuelos en The Mainland China y Hong Kong el número 8. El Sri Lanka Airlines reserva todos los números 8 a Mainland China y Hong Kong. Kuala Lumpur, Hong Kong, KL88. El Dubai Pekín se reserva el EI888. United Airlines reserva de Pekín San Francisco el UA888. Os imagináis ya cómo va esto, ¿no? El número 9. El número 9 se pronuncia como Joe, que es el mismo fonema que larga duración. Por tanto, mucha gente se casa en el día número 9. Combinaciones y juegos. Bueno, como he dicho anteriormente, el número 5, suena similar a yo, wo. Por tanto, se hacen muchas coñas con eso. Una que sé es, por ejemplo, el 520, Lin, que suena parecido a wo ai ni, que significa te amo. Otro que conozco es el 250, que es bai wu. Es una forma de decir estúpido. También tienen otros como que escriben 2 veces pa ba, es decir, 2 veces 8, que suena parecido a bye bye, pa ba, bye bye. Y luego uno que me encanta es el 3 y el Q. Si lo lees en chino suena como thank you, thank you. Y hasta aquí toda la información sobre números en China. La verdad es que poco más queda por decir. Bueno, sí, eso de que me deis like, que me comentéis, que me compartáis, que os suscribáis, todas esas cosas.